Buenas tardes. Bienvenidos todos a esta webinar en relación a sexualidad y enfermedad inflamatoria intestinal. Si bien es cierto que la televisión nos da un pulso sobre la realidad, comentar que no fue hasta en el año 90 que se hizo un primer programa sobre sexo en televisión, conducido por una doctora en psicología, para romper con determinados tabúes. Como gastroenterólogos conocemos el impacto de la enfermedad inflamatoria intestinal en la calidad de vida, pero es cierto que no abordamos la esfera sexual seguramente con la intensidad y frecuencia que deberíamos. Por otra parte, conocemos el esfuerzo de las sociedades científicas para hacer consensos, recomendaciones, pero fijaros, no hay ninguno sobre sexualidad y cuando nos dirigimos al que se publicó en el año 2015 sobre fertilidad y gestación, tan solo hay un apartado en situaciones generales que habla de sexualidad y enfermedad inflamatoria intestinal. Si leemos ese párrafo, tan solo llegamos a la conclusión que los estudios no son concluyentes, que los resultados son contradictorios, pero no nos da ningún tipo de luz. Para ello, para situarnos en la realidad y en la proporción de la situación, contamos esta tarde con la doctora Pauline Rivière, del Complejo Hospitalario de Burdeos, que actualmente se encuentra en Canadá, que nos hablará un poquitín de toda esta situación y cómo abordar esta problemática. Buenas tardes y muy bienvenida, Pauline. Buenas tardes a todos también de mi parte. Yo soy Nacho Marín, Esther García ya se ha presentado ella. Agradeceros a todos vuestra participación en esta webinar, que esperamos, como ha dicho Esther, que sea de interés para todos y que sea práctica, ¿no? Aquí lo que queremos es dar una señal de alerta de un problema que pensamos que está ahí, que todos tenemos, que tienen todos nuestros pacientes o pueden tener todos de nuestros pacientes, que antes que pacientes son personas y para las cuales la sexualidad es una faceta muy importante de su vida, igual que lo es para todos nosotros, ¿no? Entonces, nada más, agradecer a Pfizer, el patrocinador, agradecer a GTQ, la organización, a los técnicos que están ahí y disculpad de antemano si hubiera algún error, que esperemos que no lo haya. Pauline va a hablar ahora, luego hablará Pablo García, al que también damos la bienvenida, que es un paciente que ha accedido a traer su testimonio, ¿no? Su experiencia, y yo creo que es un botón que representa una muestra muy importante, y creo que el ejemplo de Pablo espero que nos sirva a todos para plantearnos cuántos pacientes como Pablo tenemos todos los días en la consulta a los cuales podemos ayudar, ¿no? De alguna manera. Así que nada más, sin más preámbulos, doy la palabra a Pauline Rivière, para lo cual es un honor para nosotros tenerte aquí. Pauline, you can start whenever you want. Gracias, Nacho. Buenas tardes. Lo siento porque hace mucho tiempo que no he hablado en español, entonces voy a dar mi presentación en inglés. So I will talk today about sexuality in IBD, about some facts and unknowns in this topic. So I will talk first about the facts, which is well known now that sexual health is impaired in patients with IBD. And I will also talk about unknowns and how to address this problem with patients in order to help them. And at the end, I will just touch upon a taboo. It's abuse, sexual and physical abuse, and IBD. So first, because this webinar is today, you know that sexuality in IBD has recently received a growing interest. If you look at the numbers of papers published, before the years 2000-2010, there was not a lot of scientific studies on sexuality. But now, recently, with the growing interest and awareness of patients' preoccupations, sexuality in IBD is more studied, and it's really good news for us. However, I have to make a disclaimer is that the sexuality, as we study it, it's an oversimplification. So we call it more sexual health, because sexuality is a lot of instinct, sensation, the people you love, the people you meet, and us with our tools, we measure something. So to measure something, we have scores, determinants, statistic tests. So it's not exactly the same thing. And for example, this is a test really used a lot for men for the erectile function. And one of the questions is, how often have you felt sexual desire in the last month? And you can see that the answers, it's from almost never to almost always. So it's very numerical way of measuring something which is not really measurable. The sexual desire, it's not a few times or most times or always. It's
sometimes when you see someone, and sometimes when you are alone. So just we have this to keep in mind, that what we measure, it's not the reality of the life of the patient, but an attempt to measure it. That said, we will talk about the facts. So in Bordeaux and Nancy, another city in France, we did a study with our IBD patients and healthy adults in 2017. We had 200 female, and we measured the sexual dysfunction. And we found that 54% of the female with IBD had sexual dysfunction, compared to 28% of healthy controls. So it was a very big difference. And before us, the team of Eugénie Domenech and Dr. Garcia Planella had already performed this type of study, and they had found the same numbers as us, with around 50% of sexual dysfunction in IBD women. But so it's a problem of quality of life and unsatisfactory sexuality, but it's also a problem of childlessness. These authors have made a survey with 400 European women, and they found that women who would agree with the statements, "I have reduced intimate contacts since IBD," or "I feel less attractive with IBD," had less often children. So this means that the woman with sexual dysfunction in IBD can also prevent them for having children, which is really changing the life. Regarding the male now, again in our study we had around 200 male, and we found that sexual dysfunction was not so high in male. It was 17% compared to 7% in the controls. But when we look specifically to the erectile dysfunction, we found 43% of erectile dysfunction in the male population IBD, and it's very high. And in our study, the median age of the patient was 38 years old. So it was really young patients, but almost 1 in half had erectile dysfunction. And in the study by, again, the team from Dr. Garcia Planella and Domenech, it was the same. The subscores impaired in male were mostly erectile function and desire. And in a Danish study, a nationwide Danish study, they observed too that male IBD patients were taken more erectile dysfunction drugs than the healthy people from the population. So you can see that it's the same numbers in Spain, in France, in Denmark, and the studies from Portugal also. There is a recent study from Portugal which is has the same results, and also in the US. So it's really in all countries that we can see that patients, women and men that have IBD have an unsatisfactory sexual life more often than healthy people. Regarding the determinants of this sexual dysfunction, what are the most proven are the psychological comorbidities, so depression, anxiety, which are highly prevalent in a patient with IBD. Almost 1 in 3 patients has depression or anxiety. Also impaired social functioning, the other's relationship with people. Also fatigue, which is a problem in IBD, as you know, with patients. And also all the determinants of the body. So impaired body image because of the treatments, or because of the surgery, or because of the problem of diarrhea or else. The lack of physical activity too was associated with the sexual dysfunction. So this was for the facts. Now for the unknowns. We are not sure yet about the impact of surgery and disease activity on sexual function. Regarding disease activity, in our study, it was not associated with more sexual dysfunction. And in this study, it was an Australian study, they found there was a link between active disease and sexual dysfunction, but the link was totally mediated by depression. So the patient with active disease had more depression, and this was because of the depression that they had
more sexual dysfunction. So it's still a matter of debate. For surgery, in our cohort, it was associated with erectile dysfunction in the male, but it was small numbers, so it was difficult to draw really conclusions. Surgeons have done studies with colectomy and ileal pouch anal anastomosis, and assessment of sexual function before and after surgery, and they found more an improvement of sexual function, because the patient you send for total colectomy, usually they are really bad. So they have so in this study they had sexual dysfunction before, but it was better after. Regarding the presence of ostomy, it's not studied. In our cohort, it was only 6 patients, and from these 6, 3 had sexual dysfunction and 3 had not. So it's it depends on the patients. And regarding perianal disease, it's also still a debating questions. It seems to depend on the activity of the perianal disease. And in a recent Portuguese study, it was associated with sexual dysfunction, but in a recent French study, it was not associated with sexual dysfunction. So all these determinants of the characteristic of the disease are not. It's not well studied for now if it's associated with sexual dysfunction or not. And regarding the treatments, only in the Spanish study, they found that corticosteroids had a negative association with sexual function, and they suggested it was because of the impact on body image and maybe on the erectile function. So based on this, it's very difficult to draw a picture of the typical IBD patient with sexual dysfunction. And it's the same problem with all quality of life aspects. What we think as gastroenterologists is a severe IBD with a strong impact is different from what the patient thinks. And I think Pablo will explain better than me. But for us, what is a severe IBD is a patient who needs an operation, and even worse if there is a stomy, a patient who needs a biotherapy, perianal disease, patient who have severe endoscopic lesions. But maybe for patients, they can have a surgery or biotherapy and cope very well, but sometimes there are other things that bother them. For example, they cannot eat what they want. They need to go to the toilets often, and they don't like to go in someone else's toilet because of the odor or something else. They don't want to show the scars or the stretch marks, for example, when they meet new people, and even when you have like Tinder dates. So it's very difficult to know to which patients we have to talk about sexual dysfunction. So the take-home message is to talk with all the patients. And what we realized in our area in Bordeaux, we asked to gastroenterologists participating to an IBD seminar if they talked about sexual health with IBD patients. And they answered that they are talked rarely in 60% of cases, or never in 25% of cases to IBD patients about sexual health. And the only physicians who talked often or always of sexual health were the proctologists. So we asked why they didn't ask, and they said that because they wouldn't know what to do in case of sexual dysfunction. So it's a typical doctor attitude. We want to do things. So we don't want to ask if we don't know what to do, because we will be unable to do things. So it's maybe a bias we need to work on. And we ask to the patients on the other side, do you want to discuss your sexual health with the gastroenterologist? And more than 53% said yes. So there is really a disconnect between the gastroenterologists who think it's important, but they don't talk about it because they don't know how to do it, and the patient who are expecting their gastroenterologist to take them as a whole. And so what can we do for patients to help them with sexual health? So just ask the question,
because for the moment there is no interventional study published, so I cannot tell you have to do this, it's proven it's efficient. And there are the recommendation of the GTQ and the ACU association in the management of IBD patients with psychological problems. And regarding the sexual health, the guidelines are to encourage the patients to express their concerns or needs. So open the door, basically, open the discussion. So it can be a really direct question, or just ask, and how is it in your life now, and with your partner, and in your intimate life. Sometimes it's more easy in French actually to say intimate than sexual, because sexual is more taboo. And if problems are detected, you can refer patients to experts. So what is also very helpful is if you have a multidisciplinary team to have really a biopsychosocial approach. So for example, for the sexual health, but it can also be for the rest of the quality of life aspects, you will screen for sexual dysfunction, just asking or opening the door. It's your role as a gastroenterologist. Your patients expect this from you. You can treat the activity, because even if we don't know if it has an impact or not, it's still your role to treat IBD activity, and it cannot be worse. And you can also screen and treat for anxiety and depression. You can do this. The general practitioner too can do this, and you can refer the patient to IBD nurse, to psychological support, or to a psychiatrist. Also, you can provide active listening if the patient have also questions. For example, the Patients Association, we work with them regarding this sexual health problem, and they mention they have a lot of questions by the web or by the phone about specific questions. For example, can I have sexual intercourse after the surgery? How long do I need to wait? Can I have sexual intercourse with a ceton after perianal disease? Or is there an impact of my treatment on erectile function, or something like that? And also you can implement a psychoeducational intervention. For example, in Bordeaux, we have days for psychoeducational days for IBD patients. It's every 2 months, and we have workshops about the IBD, life with IBD. So, for example, the work with IBD, your social rights, etc. Also the diet with IBD, how to talk about my disease. And since we did this study in 2017, we implemented a workshop on intimate life in this IBD days. And it's really an open discussion. We have a small video, but it's not always needed. And it's with the Patients Association, the IBD nurse, and us. And we discuss with the patient, and some questions pop up. For example, one of the discussion was, is it easier to find a partner before the diagnosis of IBD or after the diagnosis of IBD? And it helps patients to discuss about their problems with these matters. And if there is a severe impairment, for example, erectile dysfunction, and it cannot be, it is not better after psychological support or active listening, you can still refer to sexologists. But I don't know in Spain, but in France, there are not a lot of sexologists, so it's difficult. Sometimes it's more the urologist for the male, but for the woman, the gynecologists are not very helpful for this. So it's still there is still a need for sexologists more aware of IBD. So you see, you can ask to patient how is their sex life, because you have a lot of tools to help them, and not very difficult tools and complicated ones. And so lastly, I will just touch upon a taboo. We talk a lot these days since the Me Too movement about physical and sexual violence against women and children, and it's very common, and it's known to have psychosomatic effects. So I found that in Spain it's
10 to 20% of the population that suffered from any type of sexual abuse during childhood. So almost 1 in 6, 1 in 5 of your patients, and it's the same in France or in other countries. And there are links between childhood trauma and CRP, TNF-alpha. So there must be, there could be a link with IBD. And in IBS, they don't have effective treatments like in IBD. So they are really interested in other approaches like biopsychosocial approaches. And they found a correlation between adverse childhood experiences and IBS, and also the severity. However, in IBD, there are only 2 studies that I found about this. It's 2 Canadian studies, and one is from the regional IBD cohort, and they found that in their patients, 3 on 4 patients had adverse childhood experience. It can be neglect, physical violence, or psychological violence, and 13% had been exposed to childhood sexual abuse. And in a community health survey with all the population of a country, they found that the risk of UC, but it was not for CD, but only for UC, was higher, 2 times higher in patients physically or sexually abused in childhood. So it's really an area where we need more awareness of physicians and more data to know, because if you can see a link between sexual or physical violence and sexual dysfunction too, and also IBD. So the 3 are linked, and maybe by specific approach, trauma-based approaches, we can help patients better, because we know that in trauma, with trauma patients, you have to be careful with the approaches you choose. So to conclude for my talk, men and women living with IBD have high risk of experiencing an unsatisfactory sexuality. So it's around the half of the women and 4 in 10 of men. And us as gastroenterologists, we can help them by taking an holistic approach. So we can help them by helping them having a better sleep, a better diet, and also a better sex life, just by talking, reassuring them, and addressing them to a gastroenterologist if it's needed. So I would like to thank the nurses in our team who help a lot to discuss the patients, and also the patient who participated to the studies, and also the Dr. Florian Poulneau, he was the first to get the ID in our service, in our unit, to study the sexual life of the patients, because our colleagues in hepatology had performed a similar study in hepatitis. So he said, oh, it could be cool to look in IBD patient. We would have some surprises, and indeed, it was a big surprise. And also Professor Lahari, who has always supported us in our IDs. And our studies were funded by the French National Society of Gastroenterology and the Patients Association for Crohn's and UC. Thank you. Much, Pauline. It's been an excellent presentation. Quiero comentar a los asistentes que al final, después de la charla que va a dar ahora Pablo, va a haber un tiempo para comentar, discutir, preguntar. Tenéis asimismo abierto un enlace para poder hacer preguntas que nos van a llegar. Las podéis hacer en castellano o en inglés y nosotros se las traduciremos, si no, a Pauline. Y bueno, yo creo que ya tenemos una visión fantástica de todo lo que se sabe hasta ahora sobre la sexualidad o la salud sexual, como ha definido bien Pauline, en los pacientes con enfermedad inflamatoria, y ahora toca hablar del otro lado, ¿no? Es esa diapositiva que ha puesto Pauline muy bien, donde sale la parte del médico y la parte del paciente. Y nada, aquí agradecer ahora la presentación que nos va a dar Pablo García. Es un paciente de mi hospital, paciente mío, y al que agradezco desde aquí que haya tenido la valentía de estar hoy con nosotros para comentarnos pues lo que él siente, lo que él ha vivido y lo que él piensa. Así que nada más, Pablo, cuando quieras, muchas gracias, y recordaos eso, que después de Pablo ya tendremos un ratito para hacer preguntas y comentar. Cuando quieras, Pablo. Vale.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, tanto a Nacho como a todo el equipo de GTQ. Gracias a... bueno, nada, voy a comenzar. Mi presentación no es tan... bueno, no tiene un lenguaje médico o clínico, así que les pido que haga uso de lo que se conoce como caridad hermenéutica a la hora de entender un poco y situar lo que les voy a contar, ¿no? Porque esto solo... Voy a poner el cronómetro para no pasarme de tiempo. De esto solo lo he hablado en consulta con Ignacio y es la primera vez que lo hablo con más allá de lo que viene siendo ese entorno íntimo que me permite esa relación de confianza que ya he hablado con Ignacio. Y bueno, sin más dilación, yo sí, me diagnosticaron, padezco Crohn desde hace 4 años. En aquel momento llevo con el doctor Ignacio Marín hace 3 años y es relativamente reciente en el momento en el que he empezado a poder hablar de esto, o sea que yo me he armado de valor como para poder tratar estos temas que para mí pues conforman mi día a día, ¿no? Es algo que a mí me afecta en mi cotidianidad y que no sabía ni cómo abordarlo ni con quién. Entonces, el que yo en la última consulta a mi médico no me repasé, no formarse de valor, fue ya no tenía, dar por perdido un poco una lucha y desistir, así que cuando ya el último bastión de la desidia a veces te empodera como para poder hablar de aspectos que de otra forma no hablarías. Y bueno, me gustaría hablar de ciertos aspectos. Uno es, mi compañera ha hablado de la disfunción eréctil y yo quería hablarles de el ano dentro de, más allá del órgano excretor, ¿no? ¿Cuál es la vida del ano más allá del órgano excretor? Y si el ano se podía entender dentro de el ámbito sexual del organismo, ¿no? Y, o sea, llevar el ano más allá del ámbito, llevar el ano al ámbito, a la sexualidad, o ya no tanto a la sexualidad, sino a la salud sexual. O sea, quería concretar que esto, lo que yo les cuento, para situarlo, estamos hablando de que yo, pues, soy un hombre biológico y que en mis prácticas incluyo o aparecen o yo entiendo el ano dentro de estas prácticas, dentro de mi práctica sexual, pero que el ano no está enmarcado, entendamos, en preceptos de sexualidad en un sector o en unos pacientes estrictamente homosexuales, sino que todo el mundo, o sea, un mayor número, un sector muy amplio, tanto de la población como probablemente de sus pacientes, entiendan el ano dentro de su gramática sexual y su erótica. Entonces, quería matizar eso porque yo voy a hablar desde mi posición, yo no voy a hablar desde la posición de una mujer, desde la posición de una lesbiana, de la posición de una persona trans, de la posición de un hombre hetero o una mujer hetero, sino de cómo yo he construido mi sexualidad y cómo en ella se han introducido el ano por un lado y el Crohn por otro. Y a partir de ahí surge un poco mi situación actual, ¿no? A raíz de eso, voy a dar paso a... A raíz de eso surge esto, ¿no? Las enfermedades inflamatorias intestinales y la sexualidad son identidad. Antes hemos visto en las diapositivas que había un factor de estrés muy importante
en la aparición de estas enfermedades y en mi caso particular la aceptación de una identidad como pudiera ser la identidad homosexual, como pudiera ser el aceptar la identidad de una persona transexual produce cuadros de estrés o de ansiedad que a veces se manifiestan con tipologías muy distintas, ¿no? Creo que, por ejemplo, pudiera desembocar en enfermedades inflamatorias de una forma psicosomática, ¿no? De psicosomatizar esa ansiedad. No sé si en mi caso fue lo que despertó, pero sí que yo tardé un tiempo en reconocer un poco lo que viene siendo mi sexualidad, ¿no? Y pues quizá fue un descubrimiento tardío a la edad de 21, ¿no? Y casualmente a los 22 empecé a tener problemas y a los 23 me diagnosticaron Crohn. Entonces fue como una consecución de circunstancias muy cercana entre ellas. Al mismo tiempo que había asumido mi sexualidad, la tenía que negar por la aparición de una enfermedad. Para matizar, cuando hablo de mi sexualidad, la aceptación, quiero decir, a la aceptación de una serie de prácticas que van más allá de la regulación heterosexual del cuerpo. Es decir, entre las relaciones sexuales que van más allá de pene y vagina. O sea, el sexo homosexual ha construido mucho en torno a las gramáticas del ano y en torno a, pues eso, entre el sexo anal. Entonces, para mí fue un momento muy decisivo el asumir mi identidad sexual y cómo ésta se enfrentaba a la pérdida de la libertad que yo había adquirido con mi ano. Entonces, eso para mí fue un vínculo muy importante entre cómo, pues eso, esa libertad que yo había obtenido, tanto psicológica como física, del libre uso de mi cuerpo. Entonces, creo que muchas personas vivimos con ese miedo y con esa impotencia a la hora de tener que aceptar que estamos perdiendo una parte importante de nuestra identidad, ¿no? El llegar a... y bueno, que al final conforma mi cotidianidad. Voy a poner un fragmento de un vídeo en el que bueno, Leonor Silvestri es una escritora argentina que habla tiene un libro que se llama Games of Crohn, que habla de su experiencia con el Crohn. Y a partir de ahí voy a continuar la charla. ¿Podemos poner el vídeo un segundito? Esta idea muy, muy queer de que no hay nada más horizontal que tener un ano, que no hay nada más democrático de horizontal que tener un ano, y me parece que el gran miedo de las personas que tenemos enfermedades inflamatorias intestinales es perder nuestro ano. Y a partir de tener Crohn, yo empecé a pensar que tener ano es un privilegio de corporalidades que no cuentan con estas enfermedades y que en general no se sabe. Una da por sentado que siempre va a tener un ano. Vale, aquí cuando hablamos de... Bueno, Leonor hace referencia... Bueno, perder el ano, por ejemplo, hace...
que me estoy leyendo y me estoy poniendo nervioso. Disculpad, que esto no sé por dónde abordarlo. A ver, para mí lo que supone o lo que simboliza perder el ano significa negar una parte de mi identidad, negar una parte de todo ese constructo al que yo he llegado. Y cuando, por ejemplo, en mi Nacho, y al mismo tiempo esa pérdida de mi cuerpo como potencia sexual. Muchas teorías, cuando hace referencia a la teoría queer o a las teorías feministas, muchas teorías hoy día lo que están buscando es descentralizar el sexo, descentralizar la erótica y la salud sexual de la genitalidad. Y para ello se utilizan el ano como una especie de fuente democratizadora del cuerpo y entendiéndose que todas las personas tienen ano. Entonces, ¿qué ocurre cuando esto se pierde? Cuando mi médico, cuando Nacho me preguntaba, me dice, has de llevar vida completamente normal. Claro, yo le decía, bueno, yo no se lo decía en aquel entonces, pero era como si que mi normalidad pasa por mi ano, ¿no? Entender mis relaciones sexuales, entender mis relaciones con mi pareja, eso afecta esa es mi cotidianidad, esa es mi normalidad. Y no puedo, hace 3 años, desde que me diagnosticaron, que no he podido continuar con la normalidad anterior. Y es en mi caso que, dentro de lo que cabe, no tengo una cirugía, no tengo una serie de unas fístulas, no tengo unos accesos, no tengo mucho menos una ostomía. Entonces mi realidad, dentro de lo que cabe, es una realidad bastante sutil, ¿no? Y bastante cómoda, y aún así vivo una imposibilidad. Entonces aquí cabe la cuestión, el cómo vivo yo esta negación que ha surgido de mi propio cuerpo hacia una identidad. Aquí surge también una identidad que se marca en lo social, y aquí surge también donde conectaría, ¿no?, la homosexualidad como patología, que no deja de ser, hasta hace relativamente poco, y cada vez se está deconstruyendo mucho este tema de la sexualidad, pero hasta hace poco sigue siendo tabú, o sea, el salir del armario, ¿no? Entonces, el reconocerse en este escenario y también vivir con esa negación por tu propio cuerpo, es decir, la sociedad te está negando tu identidad sexual y tu cuerpo te está negando también tu identidad sexual, ¿no? Que no digo que toda la identidad se construye en torno a un ano, estoy diciendo la discapacidad y la disfuncionalidad que producen las enfermedades inflamatorias intestinales en las libertades sexuales de los pacientes, ¿no? Y entonces aquí surge un poco la forma en cómo se entiende, pues, socialmente, o cómo está entendida esta pérdida. Primero habría que entender el ano y en su potencialidad sexual, y a partir de aquí podríamos medir cuán importante es o cuán grave es esta pérdida, ¿no? Si al final la pérdida de perder una parte tan importante, yo que sé, como la amputación de una extremidad, es más importante que perder, por ejemplo, la funcionalidad en aspectos sexuales de un órgano de tu cuerpo, ¿no? Porque sí, sigues excretando, porque al final tu cuerpo tiene que defecar, ¿no? Pero ¿de qué forma queremos, pues, habitar estos cuerpos, ¿no? Enfermos, digámoslo así. Y sobre todo también aquí aparece la parte del duelo, ¿no? El duelo por esta pérdida, de qué forma el sistema médico acompaña este duelo. Creo que esta parte habría que... O sea, yo ahora en la realidad estoy sufriendo un duelo en mi cotidianidad que ya asumo como una pérdida, como una amputación de una parte de mí a la que ya me he negado, y de qué manera
de qué manera la comparto, ¿no? El sistema médico o el equipo médico puede acompañarla. Y nada más, realmente. No tengo mucho más que añadir. Así que nada, muchas gracias y doy paso a Nacho. Muchas gracias, Pablo. Ha sido un testimonio no solo muy enriquecedor, sino a la vez muy, muy valiente. Esperemos que de todo lo que hemos estado aprendiendo esta tarde seamos capaces de afrontar y de abordar el tema de la sexualidad con mucha mejor confrontación es la palabra, con muchas mejores expectativas y soluciones para los pacientes. Gracias también a la doctora Pauline Rivière por su presentación y por los datos que nos ha mostrado. Y si os parece, daremos paso a las preguntas de la audiencia, que son muchas. Empiezo con una pregunta para Pablo, que nos comentan que en realidad, Pablo, ¿qué piensas que esperan los pacientes de nosotros en cuanto al abordaje de la sexualidad? Lo primero lo primero que yo hablo de un lugar, de una subjetividad, ¿no? Desde mi caso y desde como yo lo entiendo, cada persona lo va a entender desde un lugar completamente distinto. Y yo creo que lo que esperan es primero una escucha activa y una predisposición o una voluntad. Y a partir de ahí, información, porque en mi caso yo carezco de mucha información, inevitablemente, por cómo adquirimos la información pues generacionalmente, ¿no? O la evolución técnica es a través de Internet. Y yo no he localizado, por ejemplo, en Internet nada, ni tampoco en la asociación ENACU. Entonces, yo quise montar un grupo, y seguramente lo monte, para compartir experiencias y compartir realidades, ¿no? Y a partir de ahí, pues, poder generar un tipo de conocimiento. Pero yo lo que creo es que yo por lo menos lo que espero es no unas respuestas, pero sino información, ya sea únicamente a nivel morfológico, a nivel de la naturaleza o la sintomatología de mi caso o mi tipo de Crohn, y porque eso me va a ayudar a mí, me va a permitir unas herramientas que ayuden a gestionar mi ámbito privado y mi ámbito sexual y emocional. Entonces, ese diálogo o el poder entablar esa confianza con, al final, tu médico se convierte en un pilar importante de tu vida en todos los aspectos. Entonces, el poder abordar esto te otorga, no hay una naturaleza, o sea, no hay una metodología o una receta de cómo se aborda la sexualidad, puesto que creo que esto es algo bastante, la sexualidad, por ejemplo, en un ámbito para el cual no ha sido estructurada. Entonces, ni a nivel práctico ni a nivel teórico, que se está formulando, ¿no? A través de las inquietudes y a través de estos síntomas que se manifiestan, ya no únicamente físicos, sino también a nivel emocionales. Entonces, el entablar esta conversación va a generar nuevas vías que creo que hasta ahora se desconocen. Sí. Vale. Muchas gracias, Pablo. Yo agradecerte también, como decía Esther, el testimonio valiente, ¿no? Bueno, yo te conozco, pero creo que tú aquí hoy estás rompiendo tabúes, estás rompiendo mitos, al igual que la doctora Rivière, pero desde el punto de vista de los pacientes, y creo que me decían que había más de 70 médicos conectados escuchándote y escuchando también a la doctora Rivière, y esto va a ayudar a muchos pacientes seguro, o sea, que sepas que lo de hoy, tu acto que es honesto y de valor, desde luego va a ayudar a muchísima gente.
I have a question for you, Pauline. This is a question from Dr. Ana Gutierrez, the Vice President of GETECU. She asks you if do you have any information about improvement of sexual function related to biological treatment in IBD patients? Can you give us some data, Pauline? Yeah, no, there is no study about this. It's a really good question because we can in the general quality of life, people treated with biologics, if they were with active disease before, we can assume that after with the treatment, if they are in remission, all their quality of life will improve. So the same for sexual life, but as Pablo said, it's more complicated. You can have a disease in remission, mucosal healing, but you cannot again live in your body the same as before, and this is what we cannot really measure with patients. So maybe this is what we can discuss with them, but there are no studies saying that patients treated and who are in deep remission with mucosal healing, histological healing, have all a beautiful sex life. It's not. It is not so connected. So and there are no studies before after treatments. Okay, thank you, Pauline. Yeah. A question from the Eugeni Domenech for the Dr. Riviere. Do you think that videos provided via IBD societies together with patients associations could be useful tool given the concept of IBDologists talk about this? Yes, I think the educational material, so videos are really important, as Pablo showed. In our educational workshops, we also use videos from the patients' French association, and I think the videos are really powerful because you can see yourself in the eyes of the other patients, or even if it's actors. And this can bring the discussion. So there is really a big need in the patients' associations and together with us to develop videos like texts for the internet, forums. Yes, it's definitely it would be a good tool, and also like flyers in your waiting room, or yeah. It could be really useful. Thank you. Okay, thank you, Pauline. Another question, also for Dr. Riviere, for Pauline. Any comment about rectal medication and sexual taboos? This is a question from Dr. Manuel Barreiro, the president of GETECU. Same in men and women. What do you think about this? There are no studies, but it's a really good question because we, as doctors, we usually think that it's better to have a topical treatment than a systemic treatment because we think about the secondary effects and everything. And we think, okay, so put a suppository every night, it's not really a lot, or every 2 days, it's not a lot. But for patients, if we ask them, they talk a lot about this because, for example, if you go to bed with your partner and you wanted to have sex, but you have to put your rectal enema before, and so you have to think that today you want to have sex, so you don't put the enema, but tomorrow you think you will have your period, so you won't have sex for 1 week, and you, for example, you want it too, so you want to put the enema in the morning, but in the morning you won't stay in your bed for 2 hours. So it's I think we clearly underestimate the impact of rectal treatments on the life of the patient. So for rectitis, sometimes we prescribe usually I prescribe sometimes rectal enemas for several weeks because I think that is a good treatment. But I think we need to explain more to patients that we can have other opportunities if it's painful for them or if it's a problem for them, and also only the taboo of putting something in your anus. It's really
I think something we need to discuss with them. Okay, thank you, Pauline. I don't know if Pablo has something to say with this. Well, shall I answer in English or in Spanish? No, in Spanish, yeah. It's okay. Bueno, con respecto a eso, a la vida sexual a la hora, por ejemplo, de tener una serie de relaciones, a la hora de la lavativa, a la hora de... Yo, esto ya es algo no, que bueno, que habría que discutir porque yo no tengo ningún tipo de título. Pero sí que, por ejemplo, facilita ciertas cosas, ¿no? Yo recomiendo mucho a mis amigos la blastoestimulina, ¿no? A la hora de la regeneración y la cicatrizar, todo eso. Sí que había el Resto-G-SIC, también funciona bastante bien. Bueno, pero estas son cosas que a lo mejor para el equipo médico son obvias. Y el tema del enema, el tema de lo que viene siendo las lavativas en términos anales, en casos concretos, por ejemplo, en mi caso son muy abrasivas. Para toda la flora intestinal yo desconozco porque estoy aprendiendo todavía de esto, me falta todavía mucho conocimiento consensuado, ¿no? con este caso Nacho, que es mi médico. Si efectivamente las personas con enfermedades inflamatorias intestinales tienen esa parte mucho más sensible. Entonces, yo te puedo recomendar cosas que a mí funcionan, pero creo que cada realidad es una realidad independiente, que esto es pues prueba y error. Gracias, Pablo. Yo te quería hacer una pregunta. Si consideras que podría ser útil en consulta para quizás saber nosotros cómo abordar esta esfera sexual para algunos pacientes, igual que tú has explicado muy bien con tu testimonio, que es un camino llegar a explicar esto a tu médico, y esto, bueno, pues dependiendo de qué personalidades e incluso qué edad puede resultar realmente difícil. ¿Tú crees que podría ser útil que el médico utilizara algún tipo de índice? A veces os hacemos preguntas muy claras en relación a cómo estáis de la enfermedad, de posiciones, urgencia, y esto nosotros ya no hacemos mentalmente un índice de actividad, hacemos lo mismo cuando hacemos la endoscopia, hacemos un índice de actividad, porque realmente cuando nosotros, por ejemplo, valoramos cuestionarios de calidad de vida es triste, pero real, que en SF36 no hay ninguna pregunta relacionada a la esfera sexual y en IBDQ hay solo una, y que si la leyeras, desde luego da ganas de llorar. O sea que yo no sé muy bien si a lo mejor esto sería una forma de poder ver realmente qué problemas le preocupan al paciente y poder ayudarle. Realmente no sé cuál sería este índice, porque de los pocos que yo conozco están como muy en la esfera de la, no sé cómo decirlo, de la sexología pura y dura. No sé muy bien cómo deberíamos de hacerlo. Quizás desde ECOSE habrá el interés en un futuro de poder generar algún tipo de índice que se acerque más a la realidad. Yo creo que no hay, efectivamente, como comentaba antes, no hay una fórmula para hacerlo, tampoco hay una edad, ¿no? Como para hablar de salud sexual. Cuando en la adolescencia se nos habla de salud sexual, tampoco se toca la diversidad sexual, ¿no? Se nos habla del acto de la penetración pene-vagina, pero tampoco se nos habla de la amplitud de la gramática de la erótica. Entonces, lo primero, que los tiempos de consulta lamentablemente son muy breves. Entonces, para todo esto, para entrar en materia, habría que hacer un ejercicio de aclimatación, pero ese ejercicio de aclimatación, dado la brevedad de los tiempos, a veces no lo permite. Entonces, creo que sí, que debería haber, como Pauline ha dicho, alguna forma, a través de unos folletos, a través de una redirección, porque a veces no es necesario abordarlo de forma directa, porque muchas pacientes no se sienten ni con la confianza ni con la madurez en sí mismas de abordar
de poder compartir esta realidad íntima. Entonces, muchas veces es como derivar por la... Habría que hacer, yo creo que sería lo idóneo, sería como dos procesos de actuación. Uno es abordarlo, uno es generar el marco para poder hablar de ello, o sea, preguntar por eso, no solo a nivel de satisfacción, sino preguntar cómo está afectando la enfermedad inflamatoria pues, a su sexualidad, a su vida sexual y a su salud sexual. Y otra puede ser generando espacios donde hablar de ello. Si no es en consulta, es como Pauline ha indicado, derivar a expertos, a la persona que se encargue de psicología, a tal, o incluso en asociaciones como ACU o consultas en web, generar espacios donde puedan informarse. Porque espacios son asociaciones como un poco más transversales, donde se habla no desde al final la jerarquía que establecemos de médico-paciente, y podemos hablar desde un tú a tú, ¿no? Con un contraste de experiencias en primera persona, no desde una primera o una tercera, ¿no? O en segunda, perdón. Entonces, creo que esto puede ayudar a construir una especie de, entre todas las partes, de método para poder abordarlo. Pero ya te digo que cada persona, en función de su edad, en función de su realidad, de su contexto, lo vive de una manera muy distinta. Incluso a mí no me queda otra que aceptarlo y asumirlo, ¿no? Esta negación, como he comentado antes, y esta imposibilidad. Entonces, frente a esta imposibilidad, he de buscar una solución para poder sobrevivir conmigo mismo. Pero las personas que se han entendido dentro de una heterosexualidad normativa, que no tienen aparentemente esa necesidad o que lo siguen viviendo como un tabú en su realidad, no lo entienden como una necesidad, sino mejor como una opción, lo cual para mí es erróneo. Pero bueno, ya me estoy derivando. Gracias, Pablo. Pauline, si me permites, aprovechando la pregunta que le he hecho a Pablo, ¿cómo gestionáis este tema en vuestro centro? Tú has trabajado muchísimo en todo el tema de sexualidad y en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo nos recomendarías que lo hiciéramos? This is very difficult because even in our center where we are very aware of this, it's sometimes difficult. You have the problem of the time, as Pablo said, because you have a list of patients to see and you have already a lot of questions to ask, and you want to discuss with the patient about the treatment, about the quality of life in general. So you need to keep a little bit of time or just to open the door for the sexual life. Regarding the scores or index, sometimes we use the IBD disc. I don't know if you know how it is. It's like a visual disc, and you have dimensions. So the diet, the sexuality, the psychological dimension, and you draw a line where you are on and this make like a sun. And when your disease has big impact on your life, the circle is very small. And when your disease has not a big impact on your life, the circle is better. So sometimes I use this with patients to see if I see that it's patient with a big impact on their quality of life. I use this to see from a visit to another visit the improvement, how their life widens with the treatment and with the management. So the IBD disc can be a good option. And also just when you start to have a good trust relationship with the patient, just small touches after small touches. When I see that there are patients with a big impact on quality of life, I try little to little to get closer to the patient and to ask and how it is in your life and how it is with your partner. And sometimes it's easier to go from the fertility side
to say, there are no problems with your drugs to have children, and sometimes they take this question to talk about sexuality. So it's not, there is not a recipe which will work every time, and I just try to give some hints to the patient to if he wants to, he can talk about this. And also in the education days, it's really easier because they know that there is 1 hour to talk about intimate life, and sometimes they will talk really about really sexuality, like sexual practices with the disease and really the technical aspects, and sometimes more about the emotional aspects, and so it's very free, and this is I think a really good tool. Gracias. Muchas gracias, Pauline. Aquí hay una pregunta de Ramón Angós para Pablo. Muchísimas gracias por tu testimonio. Bueno, hay muchas personas que te agradecen el testimonio, Pablo, te lo digo desde aquí. Pero Ramón pregunta, he abierto nuevos aspectos de la enfermedad inflamatoria que nunca había considerado. A consecuencia de tu Crohn, ¿te has sentido discriminado o menospreciado en algún momento de tu nueva vida con Crohn? Sí, o sea, yo me he discriminado a mí mismo. Es decir, fíjate, para que os hagáis una idea, en términos de tiempo, yo llevo con Crohn 4 años. Llevo sin tener relaciones sexuales anales 2 años. Por miedo, por baja estima, y he evitado que se dé esa circunstancia. Entonces, antes de llegar a darme cuenta, ¿no?, de esa discriminación externa, he puesto yo una barrera para no llegar a darme cuenta o darme de bruces con la realidad, puesto que los tiempos que manejamos, las personas que padecemos esto, y los espacios que tenemos que construir, tanto de cara a un médico como de cara a nuestras relaciones íntimas y relaciones personales, son más largos, tienen unos ritmos más lentos. Y dado la facilidad con la que se establecen las relaciones, no la promiscuidad, pero sí que es verdad que con la deconstrucción del matrimonio como institución han aparecido relaciones mucho más rápidas. Eso también va en detrimento de los pacientes con enfermedades, con este caso, ¿no? Entonces, si respondiendo a tu pregunta, es antes de llegar a ser discriminado, me paré antes de llegar a que eso suceda. Parando, pues te privan, ¿no?, de la posibilidad, pero bueno, prefieres eso a una, no sé, a una negativa, no sé. No sé si he respondido bien a tu pregunta. Gracias, Pablo. Una última pregunta para la doctora Pauline Rivière, del doctor Eugeni Domènech. Do you provide particular advice about anal sex in patients with perennial disease of active rectal disease? No, we don't. There is no study, so I think that really, honestly, we cannot recommend against anal relations. So we say to patients that they do as they feel. There is no risk, no increased risk. There has never been proven that anal relationship will I don't know how to say, will cause continency problems. So we say that they just do as they feel, and if they have pain, we recommend for lubrifiants. I don't know in English. And we just recommend to listen to their body, and if really they have really questions very specific, and we are
stuck, we ask to the proctologist, because as I said, the proctologists, they are really used to talk about sexuality, because they work on the anus and they have a lot of questions, and it's less taboo with them. And even for patients without IBD, but patient, for example, for surgery of hemorrhoids, it's very important to them to discuss the anal sexuality with them, so they are more used than us. And so when we have problems with that, we refer to the proctologist. Okay, thank you very much, Pauline. Bueno, ya ha llegado la hora de cerrar esta webinar. First of all, thank you very much, Pauline, Dr. Riviere. It's been a real pleasure to see you again. We met once in the Four Nations networking group, and now we meet again through the camera with this GETECU webinar. And thanks, really. We are very grateful for your participation in our webinar. It's been an excellent presentation. Pablo, muchísimas gracias. Yo creo que más valiente no se puede ser a la hora de explicar algo tan íntimo, tan claro dentro de lo complicado que es por la cantidad de aspectos que esto afecta de la vida personal y más íntima de cada uno. Y estoy seguro de que tu testimonio nos va a ayudar a todos a pensar cada vez un poquito más en nuestros pacientes, en otros pacientes, y vas a ayudar a mucha gente con lo que has hecho aquí hoy. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Por supuesto, gracias a Esther García Planella, que ha organizado y que ha coordinado perfectamente esta webinar. Gracias a GETECU por permitir que estemos hoy aquí y por bueno, este es un tema que realmente hasta ahora había quedado un poco pues fuera del punto de mira, ¿no? de casi todas las sociedades y casi todos los libros de resumen, y creo que es crucial, y aunque cada vez toma más importancia, creo que es crucial que salga a la luz, y testimonios científicos como los de la doctora Pauline Riviere y humanos, y testimonios de pacientes para explicarlo, pues creo que lo complementan de manera muy positiva. Si esta reunión ha servido para que mañana muchos de vosotros, médicos, enfermeras, asistentes, penséis un poco más en la vida sexual, de la salud sexual, la sexualidad de vuestros pacientes, bienvenido sea. Nada más, os deseamos muy buena tarde a todos. Agradecer el patrocinio de Pfizer nuevamente y agradecer a los técnicos el magnífico trabajo, que creo que no ha habido ningún problema técnico y esperamos que haya llegado bien a todos. Nada más, y nos veremos, os esperamos a todos en las siguientes webinars y cursos de GETECU. Muchísimas gracias a todos.